Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué placer tan grande estar aquí en la grabación de este video de temas bíblicos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes con sana doctrina. El tema que hoy me ocupa es un tema muy actual. Si me permiten, es un tema doloroso, porque es la época que estamos viviendo, la cual está representada en lo que voy a leerles acerca de la Odisea, la iglesia tibia. En Apocalipsis 1:11, así está escrito, hablando del Señor Jesucristo, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Los eruditos bíblicos coinciden en que cada una de estas iglesias realmente existieron. Son iglesias históricas. Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. Pero también coinciden en que cada una de ellas representa una época por la cual la iglesia del Señor ha pasado estos 20 siglos. Empezó con la iglesia de los grandes mártires, la iglesia apostólica, todavía estaban los apóstoles allí. Mueren y viene la época de Esmirna, la otra era Éfeso. Y Esmirna es una iglesia que representa la época de las grandes persecuciones, primero por los judíos y después por los romanos. Y después lo completa la Iglesia Católica Romana, que por cierto es otro lugar. La iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis representan el surgimiento del papado, la reforma, los grandes avivamientos. Pero la iglesia que hoy me ocupa es la última a la cual Juan le manda una carta por orden del Señor. Y es la iglesia de Laodicea. Escuche lo que dice el Señor aquí. Es Apocalipsis 3, 14 al 22, donde así está escrito: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. Escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Pero porque eres tibio y no frío ni caliente, escúcheme, te vomitaré de mi boca. Qué palabras tan duras. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Pero no te das cuenta que tú eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Repito, esta es una de las 7 iglesias de Asia Menor, hoy Turquía. Esta
iglesia de Laodicea. Laodicea era un lugar muy próspero. Era un lugar que comercialmente estaba en un lugar estratégico, privilegiado, convergían las carreteras, las rutas de caravanas de beduinos y de comerciantes. Pero era una ciudad próspera por tres razones principales que la hacían característica. Primero, ya era una industria del préstamo de dinero. Seguro que con usura. Ellos eran famosos porque ahí se conseguía dinero para financiar las empresas de cada quien. Segundo, porque era una gran productora de lana, especialmente una lana negra muy valiosa. Esto les daba un orgullo casi nacional. Y en tercer lugar, porque había una escuela de medicina muy importante, muy avanzada, y habían descubierto un colirio para curar muchos males oculares. Esto la hacía ella próspera y famosa. Pero déjeme decirle algo, esta ciudad estaba en un lugar no solo estratégico, comercialmente, sino espiritualmente. Y el Señor le dice a Juan que escriba una carta y se la mande al pastor de allí, el ángel, dice él. Las cartas en mi época, hermanos, yo soy del milenio pasado, eran unos sobrecitos y en la parte izquierda de arriba ponía uno el remitente, que era la persona que enviaba la carta, y abajo del lado derecho ponía uno el destinatario, la persona a la que le dirigía uno. Pues déjeme ver el remitente. El versículo 14 lo vuelvo a leer, así está escrito. Escribe al ángel, el pastor, de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Déjenme detenerme aquí un poquito. El Señor Jesucristo es el amén. Cuando Él promete algo, no lo deja al aire, al azar, a ver si sucede. Yo no soy el Dios de puede ser, de quizás. No. El Señor da la promesa firme. En Él todo es amén. Así sea, quiere decir. Eso es algo que le comparto, 2 Corintios 1, versículo 20. Así está escrito. Desde el 19. El Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido a ustedes predicado por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén por nosotros, a gloria de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué paz, qué consuelo, qué seguridad! Nos brinda, me brinda saber que las promesas del Señor son amén. Si Él prometió perdonar mis pecados, amén, así será. Si Él prometió darme vida eterna, así será. Si Él prometió sacarme del sepulcro, así será. Esto es algo que usted puede vivir y morir confiado de que así va a ser. Esto merece un comentario. Aleluya por miles. Nuestra resurrección está garantizada por aquel que dijo que es el amén. Pero también dice que es el testigo fiel y verdadero. La palabra testigo describe a alguien que es un mártir, alguien que está dispuesto a morir por lo que predica, por lo que cree, por lo que vive. Y Él es, por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, el mártir por excelencia, pero le llama también fiel y verdadero. Fiel porque Él es el auténtico, Él es el legítimo, y verdadero porque Él no es mentiroso, Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Él venga a pelear en la batalla de Armagedón, en su armadura y sobre su muslo traerá 4 nombres: el fiel y verdadero, el verbo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores.
y un nombre secreto que nadie conoce sino Él mismo. ¿Para qué investigar allí? No va a ser revelado a nosotros. Pero esto es lo que el Señor se autonombra como el remitente, el amén, el testigo fiel y verdadero. Y déjeme tomar un poquito para decir, dice, el principio de la creación de Dios. Mire, hay un grupo religioso que anda ahí casa por casa, dicen ellos, predicando no el evangelio, sino su doctrina. Y ellos dicen, aquí dice que Jesucristo es el principio de la creación. Luego entonces Jesucristo es un ser creado. Y es que una doctrina fundamental de ellos, pero que es satánica, es que Jesucristo no es Dios, sino el arcángel Miguel. Es una blasfemia. La Biblia enseña que Jesucristo es Dios, bendito por sobre todas las cosas. Esta doctrina fue introducida por un hombre del siglo II llamado Arrio. Se conoce como el arrianismo. Y estos hombres, testigos de Jehová, TJ, me voy a referir a ellos, TJ, son arrianistas. Ellos siguen esa doctrina, aunque lo niegan. Cuando dice el principio de la creación de Dios, no está diciendo que es el primero de los creados, sino que Él es el origen, el principio, donde nace, de quién nace la creación, del Señor Jesucristo. Nuestro hermano el apóstol Pablo, en Colosenses 1, dijo así, y así está escrito, hablando de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, no el primer creado, sino el que tiene la autoridad creadora, porque aquí lo dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador, no hay dos creadores, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles o invisibles, físicas o angelicales, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. La iglesia cristiana verdadera tiene como doctrina fundamental la divinidad o la deidad de nuestro Señor Jesucristo. No permita que lo muevan ahí. No seres humanos, sino los demonios. No haga caso. Fúndese en la palabra de Dios. Ahora le comparto el versículo 15. Así está escrito. El Señor le habla a la iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío. Ojalá fueras caliente. Pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Repito, son palabras severas. La Odisea tenía un problema. No tenían manantiales cerca. Y tenían que traer agua desde muy lejos, Hierápolis y otros lugares. Colosas. En Colosas venía el agua muy fría, venía de los glaciares. Pero en Hierápolis venía muy caliente porque eran aguas termales. Y las tenían que con un tubo, un conducto, un acueducto, conducirlas hasta la Odisea. Pero cuando llegaba esa agua llegaba tibia, ni fría ni caliente, y además muy contaminada. Entonces la gente al probarla, pues la escupía, la sacaba, la vomitaba. Esa figura es la que usa el Señor Jesucristo. Ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. ¿Qué quiere decir? Frío quiere decir que ojalá fueras frío para las cosas del mundo, las cosas que el mundo ofrece, los placeres, las diversiones, los trabajos. Ojalá fueras frío, pero no, ahí estás muy ferviente. Y ojalá fueras caliente para mis cosas, pero mis cosas las haces por rutina, nada más porque hay que hacerlas, pero ya no tienes el primer amor como la iglesia de Éfeso, ya no eres ferviente, ya no eres caliente, estás en una aparente neutralidad que delante de mí no vale. Jesús le dijo a sus apóstoles, el que no está conmigo está contra mí.
El que conmigo no recoge, derrama. Tenemos que definirnos en su sagrado e inmortal Sermón del Monte. Nuestro Señor Jesucristo dijo así en Mateo 6, 24. Y así es escrito: nadie puede servir a dos amos, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se acercará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón, un demonio que era el dios de las riquezas. Claro, es imposible, es incompatible. Y este era el problema de la iglesia de Laodicea. Ellos estaban muy contentos ahí a media agua, ni fríos ni caliente, tibios, se sentían muy cómodos y estaban respaldados por su riqueza material. Ellos eran prósperos, ahí no había mendigos, ahí no había gente pobre. En eso se confiaban. Pero el Señor Jesucristo le dijo: eres tibia y por eso te voy a vomitar de mi boca. Ellos entendían muy bien esto, este lenguaje que el Señor usa allí. Ahora, esta iglesia, la Odisea, es una iglesia apóstata realmente. ¿Sabe? Esta iglesia representa la iglesia que estamos viviendo. Por doquier se habla de avivamiento. Y usted dice: bueno, yo quiero ver qué es ese avivamiento. ¿Qué avivamiento? Con doctrinas heréticas, antibíblicas, de plano ocultistas, prácticas ocultistas, vómitos, borracheras, carcajadas, convulsiones, escándalos, bancas tiradas, quebradas y predicadores falsos con doctrinas que no aparecen en la Biblia, pero ellos se autonombran apóstoles, ellos se autonombran profetas del Señor. Son falsos profetas que a la luz de Gálatas 1, 6 a 9 son predicadores malditos, porque están predicando otro evangelio. El Señor les llama anatema, que quiere decir malditos. Mire usted, qué severo. Tenemos la impresión de que Dios es un Dios bonachón. Jesucristo es alguien que está apapachando a todos. No es así. Así vino Él como un cordero, pero va a regresar como lo que es el león de la tribu de Judá. Él ya no está para ser pisoteado. Él ya dio su vida. Él ya sufrió desprecios, escupitajos, golpes, coronación de espinas, crucifixión, flagelación. No más, no más. Él viene y dice Pablo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Juan así lo vio glorificado. Sus ojos eran como llamas de fuego. Cuando él hablaba parecía el estruendo de una cascada. Terrible, así cayó como muerto Juan de la impresión. Ahora, la neutralidad, la hipocresía, pues, no cabe en el cristianismo. Hay miles y quizás millones, creo me quedo corto, de cristianos nominales que están a gusto en el mundo y a gusto en la iglesia. Es más, están más a gusto en el mundo. Usted los ve en la iglesia bostezando, aburridos, viendo para el techo, volteando por la ventana, pero en las fiestas son los que ponen el sabor y el calor ahí en las fiestas. Ahí están muy a gustos, porque no son ni fríos ni calientes, tampoco se quieren alejar del Señor, porque su temor de Dios es casi supersticioso. No me vaya a castigar el Señor, no me vaya a lanzar al infierno. Entonces vienen a los cultos esporádicamente, y cuando viene es solo físicamente. Jesús le dijo a la samaritana: los que le adoran al Señor deben hacerlo en espíritu y en verdad, con el corazón, sin idolatrías. Y esto es lo que la iglesia Laodicea tenía, tibieza espiritual. Fíjese que es interesante que de las 7 iglesias de Asia Menor, Turquía, solo a Filadelfia no se le señala ninguna falla. El Señor Jesucristo a cada una de las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, le señala virtudes y fallas. A Filadelfia no le señala ninguna falla. Era la iglesia amada por el Señor, la que más amó al Señor, representada por los grandes avivamientos, esos sí, auténticos. En cambio, a la iglesia de Laodicea es a la única, fíjese,
a la única a la cual el Señor no le señala ninguna falla. Todos son defectos, todas son malas acciones, vicios que tenía esta iglesia. Eso es significativo. Tómelo usted en cuenta. Fíjese que en el segundo de Reyes, capítulo 17, encontramos al rey Jeroboam II. Jeroboam II. Y este hombre introdujo la adoración de ídolos samaritanos y de Babilonia y de todos los lugares a esa tierra. Y dice la escritura que la gente lo mismo adoraba a Dios que adoraba a sus ídolos. Sacrificaba corderos a Dios y sacrificaba animales a sus ídolos, que son demonios. Esa, mi hermano y hermana, escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos. Esa es la situación que por regla general vive la iglesia actual. No una iglesia de grandes avivamientos, no una iglesia de grandes predicadores y grandes siervos, de grandes misioneros, sino una iglesia que todo es falsa doctrina, prácticas antibíblicas, predicadores que ni siquiera han sido regenerados. Tenga usted en cuenta, no va a haber, a la luz de 2 Tesalonicenses capítulo 2, no va a haber un gran avivamiento antes de la venida del Señor, sino, escúcheme, una apostasía mundial. Es cierto, hay honrosas excepciones. Siempre el Señor, aún en la era más oscura del cristianismo, ha tenido un remanente fiel, un pueblo que en verdad le ama, venga lo que venga, y no acepta las corrientes doctrinales que ahora azotan a la iglesia del Señor. Ahora, hay un problema de esta iglesia, versículo 17. Mire, porque probablemente Dios no lo quiera, yo no lo conozco a usted, probablemente sea el caso de usted. Así está escrito. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Ellos eran prósperos. La industria, el comercio, la banca usurera iba viento en popa. Estaban ricos, no tenían necesidad. Ahí no había hambre, ahí no había gente con andrajos o parias que anduvieran buscando en la basura su comida. Eran muy ricos. No tengo necesidad de nada. Esto es soberbio. Es una jactancia. Así te ves tú. Pero dice, no te das cuenta. Mira cómo te veo yo. Eres un cuitado, gente llena de angustias. Miserable. Qué duro. Pobre. Ciego espiritualmente y desnudo. Qué panorama tan distinto. ¿Cómo se ve uno y cómo nos ve Dios? Esto es algo que usted no debe perder de vista, mi hermano y hermana. Pídale al Señor que lo examine a usted, no me examine usted a mí, que el Señor le hable a usted. El rey David en el 139 de los Salmos dijo, examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mire usted, eso debe ser el motivo de oración de cada uno de nosotros. No examina al pastor, no examina al de aquí y al de allá, examíname a mí, porque ¿sabe qué? Cada quien, dice Romanos 14, le va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Cada quien le va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Entonces, muchos tienen la impresión falsa de que estar enriquecidos materialmente, carro nuevo, casa nueva, viajes aquí, viajes allá, restaurantes caros, ropa cara, relojes caros, joyas. ¿Tienen la impresión de que eso es estar bajo bendición de Dios? Ellos tienen la idea de que estar prosperados materialmente era tener la aprobación divina. Ese era el concepto judío. El Señor dice que no. Grandes, grandísimos siervos auténticos del Señor en la Biblia y aún contemporáneos ha sido gente que ha tenido necesidad económica. Hebreos 11 dice que andaban errantes, pobres, desnudos, sin casas. Tenían que cubrirse con ropas de animales. Mire, entonces deseche de su corazón esa idea, porque esa era la idea de la Odisea. Nos va muy bien, Dios nos está bendiciendo. No necesariamente es así, porque como yo te veo, es que eres
pobre, miserable, lleno de angustias, ciego y desnudo. Diametral la posición con que el Señor nos ve. Entonces vea usted esto. Quiera Dios que no se aplique a usted esto. Pues eso es, yo lo deseo también. Así se veían ellos, así lo ve Dios. La prosperidad material, insisto, no es señal de aprobación divina. Hay gente que es talentosa para los negocios o que como profesionista es excelente. Si es un doctor, sus diagnósticos, sus cirugías son casi prodigiosas, pero ese es un don que Dios les dio. Si no le dan la gloria a Dios, ya es problema de ellos. Pero no es porque Dios los esté bendiciendo, sino porque ganan muy bien. Sus riquezas materiales se le van a quedar al anticristo. Esta iglesia ya iba a desaparecer de la tierra porque venía el arrebatamiento. Y desde el capítulo 4 hasta el 19 la iglesia no se menciona más, sino la gran tribulación, con 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Entonces, yo espero que a esas alturas usted esté ya sacando conclusiones, mi hermano. A algunas iglesias, y esto, pues ya tengo 46 años de caminar con el Señor, algunas iglesias le traen al Señor gozo, alegría, contentamiento, pero muchas, la mayoría, la inmensa mayoría, le traen dolor, llanto. Algunas lo ahiran, fíjese, y como en este caso, le dan asco y las va a vomitar. Es delicado lo que estoy diciendo, pero es la palabra del Señor. Reconozca que le estoy predicando la palabra de Dios. No vine a hacer chistes. Hace como un siglo, más Spurgeon dijo que en los últimos años del cristianismo iba a haber payasos en el púlpito. Yo me molesté, yo me dije, exagera este hombre. Era el príncipe de los predicadores. Pero este hombre profetizó una verdad, lo estamos viendo. Ahora, entre más chistes, más simpático sea usted a la audiencia en la iglesia, mejor predicadores. No se vaya usted a poner serio, no se vaya usted a poner grave hablando de las cosas severas de Dios, pero es que es necesario hacerlo. No me llamó el Señor a divertir a la iglesia, sino a predicarles la verdad. Y la verdad a veces duele, muchas veces duele. Pero esta iglesia, repito, le daba asco, lo iba a hacer vomitar. Ahora, el Señor insiste, si la iglesia persiste en su rebeldía y en su tibieza, ni se define por ser caliente ni fría. El Señor insiste, persiste y es obstinado en su amor. Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. En el versículo 18 y 19, el Señor hace un llamado insistente, persistente de amor. Escúchelo con su corazón. Así está escrito. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, no la riqueza bancaria, el oro verdadero. En la segunda de Pedro dice que ese oro es la fe refinada en las pruebas, en las tribulaciones. La fe se refina, se purifica como el oro más valioso. Pero también que compres de mí, y dice, para que seas hecho rico auténticamente, y compres vestidos de vestiduras blancas, yo te las voy a dar. No con dinero, tú pídelas, doblegando tu corazón, no tus rodillas, doblegando tu corazón, y yo te voy a vestir con vestiduras blancas. Un poco antes dice, son las justificaciones de los santos. Con esa ropa nos va a vestir el Señor, no con lana fina o lana negra que había ahí en la Odisea. Las vestiduras con que el Señor nos va a presentar delante de Él. No una esposa sucia, manchada. No, sin mancha ni arruga, dice Efesios 5. Pero además dice, fíjese, cubre la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. No me presumas del colirio que fabrican tus médicos ahí en la Odisea. Yo te voy a dar un colirio, mi Espíritu Santo, para que unjas tus ojos y veas. No la vergüenza de tu desnudez, ya te cubrí, sino la gloria mía con la cual yo estoy juntando a toda mi iglesia, porque los tiempos se están acabando. Eso se escribió hace 2000 años. Y mire, entonces, si él decía, yo vengo pronto, ¿cómo será ahora?
Ahora mire, el Señor dice, por lo tanto yo te digo, arrepiéntete, porque yo soy celoso y reprendo y castigo a los que amo. Doctrina. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hay gente que está llena de vicios, pero dice que es cristiana, llena de pecado, y predican, Dios es Dios de amor, Dios a nadie castiga, Dios le está tapando la boca. Yo reprendo y castigo, no a todo el mundo, sino a los que amo. Todo el mundo ya va a ser reprendido cuando venga el juicio final. Hace unos días hubo una desgracia enorme en Texas, donde un huracán pegó y un campamento se llevó niños del río, se creció y mucha gente empezó a hablar con sus spots, no sé cómo se dice, hablando ahí con mucha autoridad, que un senador dijo en Nueva York, en Texas, en Texas, dijo ese senador, si Dios fuera indocumentado, está apoyando a Trump, si Dios fuera indocumentado, lo deportaríamos también. Y toda la gente le aplaudió y jajaja. Pues vino ese huracán. Y mucha gente, estos que andan ahí en los spots, dicen, es que Dios castigó a este tipo. No, Dios no castigó a ese tipo, ni castigó a esos niños que murieron o que desaparecieron. Dios no está loco para actuar así. Dios lo pudo haber matado a él, el culpable, el blasfemo, no a inocentes. Razone como razona el Señor. Un hombre, un reyesuelo tirano, títere de Roma, Herodes, dio un discurso más o menos bueno y la gente le dijo, hablaste como Dios. Y él aceptó la alabanza. Por eso el Señor le quitó la vida y cayó muerto, comido de gusanos. Eso, si Dios hubiera querido, hubiera hecho con este blasfemo senador, no con seres inocentes. De eso el Señor no tiene la culpa. Pero el Señor dice, arrepiéntete. Versículos 20 y 21. Esto es precioso, pero también es como un recurso desesperado del Señor. Escúcheme con su corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, fíjese qué promesa, y cenaré con él y él conmigo. El Señor toca la puerta de la iglesia, pero la iglesia no es el edificio, es el conjunto de cristianos, de miembros de la iglesia. Toca la puerta de sus corazones. Y Él llama, no empuja la puerta, no amenaza. Si le abres la puerta, Él va a entrar y cenará contigo y tú estarás con Él eternamente. Eso quiere decir en sentido contrario, que si usted no le abre la puerta, Él no la va a patear, Él no la va a abrir a la fuerza. Él no va a violar ninguna puerta. Él respeta la decisión de usted. Fíjese hasta dónde se humilla, dándole a usted libre albedrío. Pero, ¿se entiende? Si usted no le abre la puerta, no entrará a usted, no cenará con usted y usted no estará con él. Fíjese qué promesa. Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en milenio de paz, hermano. Dice que seremos reyes y sacerdotes con Cristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y concluye el capítulo y el mensaje a la Odisea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos tenemos oídos. Claro, algunos están sordos, pero está hablando espiritualmente. ¿Tienes oídos físicos? Pues oye con tu corazón, con tu espíritu lo que les estoy diciendo, lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Entonces el Espíritu Santo no es la fuerza activa de Dios como la electricidad o la gravedad. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios porque habla. El Espíritu Santo le dice a las iglesias, cada carta termina con esa frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor aquí termina su mensaje a la iglesia apóstata, a la iglesia actual. Déjenme concluir con un poquito. Cada carta a la iglesia
a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada carta a la iglesia de hace 2000 años en Asia Menor, hoy Turquía, es también carta para nosotros. Son cartas personales. Si usted lee Éfeso, se debe sentir aludido. Si usted lee con su corazón, claro. Si usted lee la carta a Sardis, la sufriente, usted se da por aludido. Si usted lee la Odisea, usted debe darse por aludido. Ah, pero es que eso se lo dijo a la Odisea. No se ponga literal. Esto es para todas las iglesias. Esto es para la iglesia cristiana en estos 20 siglos. Esto es para usted. Siéntase aludido, porque para usted es este mensaje. El Señor le llama a definirse, mi hermano y mi hermana. Si ha estado usted jugando al cristianismo, un cristianismo social, un cristianismo de apariencia, un cristianismo que ya no ve la hora que se acabe el culto para ir a sus celebraciones mundanas, tenga cuidado, porque el Señor dice que va a venir y se va a llevar a su iglesia y usted, se lo digo, se va a quedar. Y pregúntese, si este fuera el último día, la última oportunidad que el Señor le da de recapacitar, de oír su palabra como ahora lo estamos viendo, yo pienso las iglesias cristianas verdaderas con evangelio puro, inclusive con liturgia pura, anticuarita nos dicen, himnos de los de antes, pero doctrinales y preciosos. Pienso que va a desaparecer. En esta época de la iglesia de la Odisea, que es la que estamos viviendo, resulta que Jesucristo es rechazado por los judíos. Ellos no le aceptan. Es rechazado por los gentiles. Mírelos usted. Sí, muy religiosos, entregados a vicios, pecados, idolatría y religiones falsas, doctrinas falsas. Pero lo más triste, Él es rechazado por su iglesia, por la cual Él dejó su gloria celestial y vino a la cruz a sufrir oprobio, terribles tormentos. A un muerto lo atravesaron con una cruz, con una lanza, discúlpenme, con una lanza. No hubo compasión para Él. Pero ahora su iglesia, su, entre comillas, iglesia, lo rechaza. Por eso Él tiene que ir individualmente. Y hoy no es casualidad que esté usted escuchando este video. Creo que Dios lo preparó bien para usted. Hoy toca el corazón de usted. Déjenme citarle dos frases de nuestro hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Él dijo en 2 Corintios 6, 1 y 2, hoy es el día de tu salvación. En Hebreos 4 dice, si hoy oyes la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Eso es muy claro. Espero que usted esté oyendo la voz de Dios. Hoy es el día de su salvación. Si hasta hoy usted ha sido laodiceano, si hasta hoy usted ha ido a medio camino, así, ni a izquierda ni a derecha, ni tibio, ni frío, sí tibio, pero ni frío ni caliente, deje esa actitud, arrepiéntase, porque hoy puede ser el último día de oportunidad para usted, pero no endurezca su corazón. Fíjese que en la Biblia se nos habla de dos personajes. El faraón de Egipto, que cuando Moisés y Aarón le llevan el mensaje de Dios para que deje ir al pueblo, casi 4 siglos de esclavitud, dice la Escritura que él endureció su corazón. Él endureció su corazón, no quiso doblegarse ante el Señor. Pero en el otro polo, en el otro extremo, el rey Josías, un rey niño, el rey Josías, así se le conoce. Dice que cuando ya estaba en el trono, se dio cuenta que el pueblo estaba profanando la palabra de Dios, violando la palabra de Dios, y le dolió su corazón, y dice la Escritura, enterneció su corazón delante de Dios, y Dios engrandeció sobre él su misericordia. ¿Faraón o rey Josías? ¿Endurece su corazón o lo enternece? La respuesta es de usted. Hoy termino repitiendo las palabras del Señor. Así está escrito. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Es mi oración, es mi deseo, es mi esperanza que ese sea usted, que le abra la puerta. Si ha andado hasta hoy siendo tibio, ni frío, ni caliente, defínase hoy por el Señor. Ha sido una gran bendición para mí compartir la palabra del Señor para usted. Es mi oración que haya llegado a su corazón y le pido que no sea dique, sino que sea un acueducto para que esta palabra llegue a personas que lo rodean a usted y que yo no voy a conocer aquí, pero puedo conocerlo en el cielo y en gran parte depende de usted. Le pido su oración, le pido que se mantenga acurrucadito al abrigo del Altísimo y le suplico al Señor que atalaya entre usted y yo ahora que nos vamos a separar y como siempre le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.